La lluvia golpeaba contra el pavimento como innumerables puños diminutos que ahogaban la mayoría de los sonidos en el puerto oscuro esa noche, pero no el grito. La cabeza de Trevor Lewis se levantó de golpe de su trapeador al oírlo. Una voz de mujer aterrorizada provenía de las sombras entre los almacenes. Sin dudarlo, dejó caer su equipo de limpieza y corrió hacia el sonido. Sus años de entrenamiento militar se activaron instintivamente. Por el duelo, en lugar de ser celebrado por salvar una vida, Trevor se encontró desempleado sosteniendo un aviso de despido con las manos aún vendadas. Pero lo que la joven que rescató hizo a continuación lo cambiaría todo, demostrando que a veces la justicia encuentra su camino a través de los canales más inesperados. Quédense con nosotros para conocer la notable historia de cómo un acto de valentía condujo a una ola de cambio. Cómo se restableció la justicia y cómo un conserje aparentemente anónimo se convirtió en un símbolo viviente de bondad e integridad en un mundo que casi había olvidado cómo es el verdadero heroísmo. Trevor Lewis avanzó. Vida con una disciplinada tranquilidad que le había sido útil durante sus 8 años en el ejército. Ahora, a los 42 años, aplicaba esa misma precisión a su modesto trabajo como conserje nocturno en las instalaciones portuarias, encontrando dignidad, limpiando pisos y vaciando contenedores de basura que pocos notarían o apreciarían. Su rostro curtido rara vez sonreía abiertamente, excepto en presencia de su hija Emma, de 7 años. Ella era su universo, la razón por la que trabajaba de noche para poder estar presente cuando regresara de la escuela, ayudarla con la tarea y arroparla antes de ir a su turno. Desde la muerte de su esposa hace 3 años, Trevor había reconstruido su vida en torno a un propósito: darle a Emma estabilidad y amor. Hablaba poco de su pasado militar, prefiriendo leer cuentos para dormir sobre valientes caballeros y honorables guerreros en lugar de compartir sus propias experiencias. Lo que importaba no era quién había sido, sino quién era para Emma. Ahora, papá, ¿por qué trabajas cuando todos los demás duermen? Emma le había preguntado una vez, para poder estar despierto. Cuando tú lo estés, había respondido simplemente, pasando la mano por su cabello rubio rojizo. Eso es todo lo que importa. Cada mañana, después de su turno, Trevor caminaba 6 cuadras para ahorrarse el autobús, llegando a casa justo a tiempo para prepararle el desayuno a Emma antes de la escuela. La señora Calewa, una vecina mayor, cuidaba a Emma por las tardes hasta que comenzaba el turno de Trevor. El sistema no era perfecto, pero funcionaba: un equilibrio entre el salario mínimo, un presupuesto cuidadoso y horas preciosas. Con su hija. El puerto a las 2 de la mañana era el dominio de Trevor, un mundo de sombras y ecos donde se movía metódicamente a través de su rutina de limpieza. La lluvia de abril había sido implacable esa noche, creando ríos entre los almacenes y los muelles de carga. Trevor acababa de terminar de fregar el pasillo principal cuando el sonido atravesó. El tamborileo de la lluvia. Un grito de mujer, agudo por el terror. Su cuerpo respondió, antes de que su mente pudiera procesarlo. Dejando caer su con un trapeador, corrió hacia el sonido del corazón latiéndole contra las costillas. Al doblar la esquina del almacén 7, los vio. 2 hombres acorralaban a una joven contra la pared del edificio. Uno le tapaba la boca con la mano. El otro buscaba su bolso. Sus ojos, abiertos de par en par, con miedo, se clavaron en el «oye» de Trevor. La voz de Trevor resonó con una autoridad que no había usado desde que salió del servicio. Ambos hombres se giraron momentáneamente, sobresaltados. Lo que siguió fue breve pero violento. El atacante más grande se abalanzó sobre Trevor con un cuchillo, cortándole el antebrazo antes de que Trevor pudiera desarmarlo con un movimiento experto. El segundo hombre huyó inmediatamente. Trevor sometió al portador del cuchillo con mínima fuerza, manteniéndolo inmovilizado hasta que la mujer pudo llamar a la policía por teléfono. ¿Estás herida?, preguntó Trevor a la temblorosa mujer, quien negó con la cabeza con los ojos llenos de sorpresa y gratitud. Gracias,
susurró. Lo habrían hecho. No pudo terminar. La sentencia. Para cuando llegó la policía, Trevor ya se había vendado el brazo sangrante con un pañuelo. Dio su declaración brevemente, rechazando la atención médica a pesar de la insistencia del oficial. Necesitaba terminar su turno. La receta de la medicación para el asma de Emma debía entregarse mañana y no podía permitirse faltar al trabajo. Deberías que te la revisen, dijo el oficial mirando el vendaje improvisado de Trevor. Está bien, respondió Trevor. He tenido peores. Regresó a su trapeador abandonado. Terminó su turno como si nada hubiera pasado y fichó su salida a las 7 de la mañana con la misma eficiencia silenciosa que caracterizaba todo lo que hacía. Trevor llegó al trabajo la noche siguiente y encontró a su supervisor, Phil, esperándolo con un sobre. La decisión de la empresa fue lamentable, pero necesaria. El despido se hizo efectivo de inmediato. Abandonaste tu área asignada. Phil explicó que no podías atender a los ojos de Trevor. Participaste en una intervención no autorizada. Responsabilidad de la empresa, clara violación del protocolo. Trevor se quedó. En silencio, su brazo vendado palpitaba. Bajo la manga de su chaqueta. Necesito terminar esta semana, dijo finalmente con voz firme. La medicación de mi hija. El pago final está incluido. Phil interrumpió, deslizando el sobre hacia adelante. Lo siento, Luis. Mi mano. Los S están atados. Trevor no discutió. Nunca lo hizo. Simplemente tomó el sobre, no de inmediato, y salió a la noche, calculando mentalmente cuánto tiempo podrían estirar el último cheque, qué facturas podían esperar y cuáles no. En casa, Trevor estaba sentado a la pequeña mesa de la cocina, mirando los billetes de tren que había estado ahorrando para el viaje de cumpleaños de Emma. Su hija dormía plácidamente en la habitación de al lado, sin darse cuenta de que todo había cambiado. Enterró la cara entre las manos, permitiéndose un raro momento de desesperación. No sé qué haré ahora, susurró a la cocina vacía. Un golpe en la puerta lo sobresaltó. Afuera estaba una joven con un abrigo caro, con el pelo perfectamente peinado a pesar de la lluvia continua. Le llevó un momento reconocerla. «Señor Luis», preguntó. «Soy la mujer que salvó anoche. ¿Puedo pasar?» Se llamaba Meline Grant, explicó, de pie en su modesta sala de estar con el aplomo de alguien acostumbrado a espacios mucho más grandes. «Quería agradecerte personalmente», dijo. «La policía me dijo dónde encontrarte». Trevor asintió incómodo. Cualquiera habría hecho lo mismo. «No», respondió con firmeza. «No lo habrían hecho. La mayoría de la gente se habría marchado. Quizás habría llamado a seguridad si les remordiera la conciencia lo suficiente». Echó un vistazo al apartamento, notando las fotos escolares de Emma y los frascos de medicamentos en la encimera. «¿Cómo está tu brazo?» «Bien», dijo Trevor automáticamente. «Solo un rasguño». Meline entrecerró los ojos. «La policía me dijo que te lastimaste al salvarme. Insistí en que me dieran tu información». Hizo una pausa. «También mencionaron que estabas trabajando cuando llamé a la administración del puerto esta mañana para felicitarte». Su expresión se ensombreció. Fue entonces cuando supe lo que hicieron. Trevor apartó la mirada. «Es política de la empresa. Dejé mi puesto. Tú dejaste tu puesto para salvarme la vida». La voz de Madeleine era acero bajo la seda. «Y te despidieron por ello». Sacó una tarjeta de visita. Letras en relieve de gran calidad. «Soy la directora de comunicaciones de Westlake Industries e hija del senador Grant». Trevor miró la tarjeta sin comprender. «Mi padre», continuó, «ha estado luchando por una mejor protección para los trabajadores que actúan en situaciones de emergencia y he dedicado mi carrera a denunciar la injusticia corporativa». Lo miró directamente a los ojos. «Señor Luis, ¿me permitiría contar su historia?» «No puedo aceptar caridad», dijo Trevor con firmeza a la mañana siguiente, mientras Meline se sentaba frente a él en un restaurante local.
Emma estaba en la escuela. Y Trevor había aceptado a regañadientes verse tras las insistentes llamadas de Meline. Esto no es caridad. Meline respondió, deslizando su tableta sobre la mesa. En la pantalla había un borrador de comunicado de prensa. Esto es justicia y una oportunidad para asegurarnos de que lo que te pasó a ti no les pase a otros. Trevor escaneó el documento. Incómodo al verse descrito como un héroe y exveterano militar. Siempre había preferido el anonimato, encontrando seguridad en ser ignorado. Mi padre lleva años intentando aprobar una legislación de protección laboral. Meline explicó, tu historia podría marcar la diferencia. Ponle un rostro humano al asunto. ¿Por qué te importa tanto? Trevor preguntó. Directamente. Esto le pasa a la gente todos los días. La actitud profesional de Meline se resquebraja un poco, porque sé lo que es. Cuando los sistemas fallan, gente que merece algo mejor. Dudó. Su madre era enfermera y perdió su trabajo tras denunciar infracciones de seguridad. Nunca volvió a encontrar un trabajo equivalente. Enderezó los hombros. ¿Me ayudará, señor Luis? No por usted, sino por otros que podrían enfrentarse a la misma situación. Trevor pensó en Emma y en los valores que intentaba enseñarle. Defender lo correcto incluso cuando es difícil. Asintió lentamente. Dime qué necesitas que haga. 3 días después, Trevor se encontraba incómodo con un traje prestado del hermano de Meline, justo al otro lado del escenario, en una sala de conferencias de un hotel llena de periodistas. Emma estaba sentada a su lado, balanceando las piernas nerviosamente. Su mejor vestido, cuidadosamente planchado esa mañana. ¿Estás seguro de esto, papá?, susurró, sintiendo su tensión. Trevor no estaba seguro en absoluto, pero asintió de todos modos. A veces tenemos que hablar claro, incluso cuando es difícil. En el escenario, Meline dominaba con voz clara y apasionada los sucesos de aquella noche lluviosa. Rick me salvó, dijo, señalando hacia donde esperaba Trevor. Luego lo despidieron. ¿Es este el mundo en el que queremos vivir? Donde hacer lo correcto conlleva un castigo. Donde las políticas corporativas valoran la propiedad sobre las personas. Donde un padre soltero pierde su sustento porque eligió ayudar a alguien en peligro. Las cámaras destellaron cuando Trevor fue invitado al escenario. La pequeña mano de Emma se aferró a la suya. Habló brevemente y con sencillez sobre su servicio militar, su vida como padre soltero y su fe en ayudar a los demás. No me arrepiento de lo que hice, concluyó. Lo volvería a hacer mañana. Todos deberíamos poder ayudarnos mutuamente sin miedo a las consecuencias. Al anochecer, la historia de Trevor era tendencia a nivel nacional. Imágenes de seguridad del puerto que mostraban su rescate se habían publicado y se reproducían en todos los canales de noticias. La frase "el guerrero silencioso" apareció en los titulares. Miles de personas compartieron sus propias historias de injusticia corporativa. Una foto de Emma abrazando a su padre en la conferencia de prensa se convirtió en el emblema no oficial del movimiento. El orgullo puro de una niña por la valentía de su padre resonó en todas las líneas políticas. Aparecieron artículos de opinión con títulos como "El conserje que limpió nuestra conciencia" y "Cuando los sistemas castigan a los héroes". En 48 horas, Harbour Management emitió un comunicado público reevaluando nuestros protocolos de respuesta a emergencias. Al tercer día, los competidores anunciaban públicamente sus propios cambios de política, ansiosos por evitar pesadillas publicitarias similares. Trevor observaba con incredulidad el desarrollo de los acontecimientos desde la suite del hotel que el equipo de Meline había organizado. Nunca quise esta atención, le dijo mientras veían otro segmento de noticias sobre su servicio militar. A veces, la atención encuentra a la persona que la ha estado evitando, respondió Meline. Porque es precisamente quien necesita ser visto. Emma se acurrucó junto a su padre en el sofá del hotel y lo miró. La señora Calegua dijo, ahora eres famoso. Ella dijo,
somos ricos. Trevor rió suavemente. No, cariño. Solo somos los mismos de antes. Pero no lo eran. En realidad, algo fundamental había cambiado, no solo en la percepción pública, sino en el propio Trevor. Durante años mantuvo un perfil bajo, creyendo que la invisibilidad era seguridad. Ahora era visible, y con esa visibilidad llegó un poder inesperado. La carta llegó por correo el quinto día. La gerencia del puerto ofreció disculpas formales, reincorporación con pago retroactivo y un puesto recién creado como supervisor de coordinación de seguridad con un salario significativamente más alto. Trevor la leyó 2 veces y luego la dejó a un lado. Cuando Meline llamó para preguntar sobre su decisión, su respuesta fue inmediata: no volveré a un lugar que solo valora hacer lo correcto después de la presión pública. Dijo, esos valores faltaron cuando importaba. Bien, respondió Meline, sorprendiéndolo, porque tengo algo mejor en mente. Mi padre quiere conocerlo. La oficina del senador James Grant proyectaba poder sin ostentación, al igual que él mismo. Se levantó para saludar a Trevor con un firme apretón de manos y una mirada cálida y sincera. Señor Lewis, dijo el senador, mi hija me dice que es usted justo el hombre que he estado buscando. El senador explicó su programa de defensa de veteranos, diseñado para apoyar al personal militar en su transición a la vida civil. Lo que les faltaba era un director que comprendiera ambos mundos con autenticidad. Alguien que lo haya vivido, dijo el senador Grant. Alguien que haya enfrentado los desafíos de primera mano y haya mantenido su integridad. Trevor miró a Meline, quien asintió alentadoramente. Señor, solo soy un conserje. Trevor respondió con cautela. No, respondió el senador. Usted es un hombre de principios que hacía trabajo de conserjería. Hay una profunda diferencia. Durante la semana siguiente, a medida que la atención de los medios seguía creciendo, Trevor se encontró en el centro de un movimiento creciente. Los proyectos de ley de protección laboral consiguieron repentinamente nuevos patrocinadores en 3 estados. Las acciones de Harbour Management cayeron 11 puntos. El exsupervisor de Trevor concedió una entrevista anónima en la que expresó su pesar por la entrevista de la empresa en el National Morning Show. La entrevista no fue idea de Trevor, pero la emoción de Emma al ver un estudio de televisión real superó su reticencia. El presentador fue respetuoso al preguntarle sobre su nuevo rol ayudando a los veteranos a encontrar un empleo significativo y la legislación que ahora se tramita en el comité. Te llaman el guerrero silencioso en línea, comentó el presentador. ¿Cómo se siente eso? Trevor pensó por un momento. He conocido verdaderos guerreros, dijo. No hacen lo que hacen por reconocimiento. Lo hacen porque es lo correcto. Hay millones de personas que toman esas decisiones todos los días. Simplemente no escuchamos sus historias. Pero ahora escuchamos las tuyas, señaló el presentador. Sí. Trevor estuvo de acuerdo. Y tal vez ese sea el punto. Tal vez necesitamos estos recordatorios de que la gente común todavía se preocupa por los demás. Los productores del programa habían preparado una sorpresa. Un montaje de personas que se habían inspirado en la historia de Trevor. Una adolescente que organizó una protesta cuando su escuela intentó despedir a una querida maestra. Un conductor de autobús que se detuvo para ayudar a un anciano que se cayó a pesar de ir con retraso. Una enfermera que denunció violaciones de seguridad a pesar de las amenazas a su trabajo. Trevor observó en silencio atónito y luego miró directamente a la cámara. No soy especial, dijo. Solo hice lo que la mayoría de la gente haría si no tuviera miedo de las consecuencias. Eso es lo que necesita cambiar. El miedo. Esa noche, mientras arropaba a Emma en su apartamento temporal, ella lo miró con ojos brillantes. Jamie en la escuela dijo que ahora eres famosa, dijo. Dijo que su madre le mostró tu entrevista. No soy famoso, le aseguró Trevor. Solo estoy haciendo un tipo diferente de trabajo ahora. Emma negó con la cabeza con la certeza de la infancia.
Mi papá es el hombre del que la gente lee en los cuentos, declaró. Los que hacen cosas valientes incluso cuando es difícil. Por primera vez desde aquella noche lluviosa, Trevor sintió que el peso sobre sus hombros se aligeraba. No por la atención ni por el trabajo. Pero debido a que su hija lo había visto defender algo importante, 6 meses después, Trevor se encontraba en la puerta de su nuevo hogar, una casa modesta pero cómoda con un patio trasero donde Emma podía jugar. Su trabajo con el programa de veteranos le había dado un propósito más allá de lo esperado: conectar a soldados con empresas que valoraban sus habilidades y dedicación. Lo más preciado de todo era el tiempo: estar en casa cuando Emma regresaba de la escuela, asistir a sus partidos de fútbol y ayudar con proyectos científicos. Las ojeras se habían desvanecido. La tensión permanente en sus hombros se había aliviado. La Ley de Protección al Trabajador, conocida informalmente como la Ley Lewis, se aprobó con apoyo bipartidista 4 meses después de que la historia de Trevor se hiciera pública. Harbour Management se había convertido en el líder improbable de un nuevo movimiento de responsabilidad corporativa. Sus políticas reformadas establecían estándares para la industria. El antiguo edificio de apartamentos de Trevor ahora albergaba un centro comunitario para jóvenes y veteranos en atentado, financiado en parte por donaciones corporativas. Y en parte gracias a la recaudación de fondos de la comunidad. La señora Calewa seguía visitándolos regularmente, llevándole sus pasteles de manzana y mimando a Emma como si nada hubiera cambiado. Pero las cosas habían cambiado no solo para Trevor y Emma, sino para miles de otras personas cuyas historias nunca aparecerían en los titulares, pero cuyas vidas estaban protegidas por nuevas salvaguardas. Meline se convirtió en una visitante habitual, trayendo libros. Pensó que Emma podría disfrutarlos. Su amistad había evolucionado de forma natural más allá de su defensa inicial. Cambiaste mi perspectiva, admitió una noche mientras estaban sentados en el porche mientras Emma jugaba en el jardín. Era eficaz en mi trabajo, pero a veces me desconectaba de las personas detrás de las historias. Trevor asintió. Y me mostraste que a veces guardar silencio no es lo mismo que ser fiel a uno mismo. La gala anual de servicio a veteranos fue el primer evento formal de Trevor como director de programas. Se quedó de pie, incómodo, con su nuevo traje, observando a los asistentes mezclarse bajo candelabros de cristal. Meline apareció a su lado, elegante, con un sencillo vestido azul. Nerviosa. Aterrorizado. Admitió con una pequeña sonrisa. Me siento más cómodo entre bastidores. A veces, las voces más importantes son las que tuvieron que ser convencidas para hablar, respondió ella. Mientras Trevor subía al podio para dar sus comentarios, vio a Emma en la primera fila, radiante de orgullo. Junto a ella estaban Meline y el senador Grant, los aliados improbables que habían ayudado a remodelar su mundo. A veces, el mundo olvida a sus héroes. Trevor comenzó hasta que una voz se alza para recordarnos a todos. Miró directamente a su hija mientras concluía. Hacer lo correcto no necesita justificación más allá del corazón que te guía. Ese es el legado que espero transmitir no solo a mi hija, sino a todos los veteranos que encuentran el camino a casa. Mientras los aplausos llenaban la sala, Emma corrió hacia adelante con un pequeño ramo de flores. Trevor la levantó en brazos. Su tranquilo corazón de guerrero finalmente en paz. Un año después de esa noche lluviosa en el puerto, Trevor y Emma estuvieron presentes en la dedicación de un nuevo centro comunitario para veteranos y sus familias. La placa no tenía nombres, solo una simple inscripción para quienes sirven a los demás antes que a sí mismos. Emma, que ahora tenía 8 años, había crecido 2 centímetros y había adquirido una confianza que a veces sorprendía a su padre. Tiró de su mano al concluir la ceremonia. Papá, susurró, sigue siendo un héroe ahora que todo ha vuelto a la normalidad. Trevor se arrodilló a su altura, viendo en sus ojos la misma pregunta que se había hecho muchas veces. El heroísmo no se trata de lo que haces cuando todos te miran, dijo en voz baja. Se trata de lo que haces cuando nadie te mira. Emma lo consideró y asintió.
Como cuando todavía ayudas a la señora Calewa con la compra aunque estés ocupada. Exactamente así, dijo sonriendo. Detrás de ellos, la comunidad que habían ayudado a construir seguía creciendo. No por un dramático rescate en una noche lluviosa, sino por 1000 pequeños actos de bondad que siguieron, resonando. Desde ese momento en que un hombre se negó a apartar la mirada. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que la justicia aún existe en lugares inesperados. Y que a veces los más silenciosos pueden cambiar las reglas del juego con simple valentía e integridad inquebrantable. Porque en un mundo que a menudo celebra las voces más fuertes, son los guerreros silenciosos quienes realmente transforman vidas, una acción basada en principios a la vez. La lluvia golpeaba el pavimento como innumerables puños diminutos, ahogando la mayoría de los sonidos en el puerto oscuro esa noche, pero no el grito que Trevor Lewis levantó de golpe de su fregona al oírlo. Una voz de mujer aterrorizada que venía de las sombras entre los almacenes. Sin dudarlo, dejó caer su equipo de limpieza y corrió hacia el sonido. Sus años de entrenamiento militar actuaron instintivamente. Por la mañana, en lugar de ser celebrado por salvar una vida, Trevor se encontró desempleado con una notificación de despido y las manos aún vendadas. Pero lo que la joven a la que lo siguiente que rescató cambiaría todo, demostrando que a veces la justicia encuentra su camino a través de los momentos más inesperados. Quédense con nosotros para la extraordinaria historia de cómo un acto de valentía condujo a una ola de cambio, cómo se restauró la justicia y cómo un conserje aparentemente anónimo se convirtió en un símbolo viviente de bondad e integridad en un mundo que casi había olvidado lo que es el verdadero heroísmo. Trevor Lewis avanzó por la vida con la disciplinada tranquilidad que tanto le había servido durante sus 8 años en el ejército. Ahora, a los 42 años, aplicó esa misma precisión a su modesto trabajo como conserje nocturno en las instalaciones del puerto, encontrando dignidad, pisos limpios y contenedores de basura vacíos que pocos notarían o apreciarían. Su rostro curtido rara vez sonreía abiertamente, excepto en presencia de su hija Emma, de 7 años. Ella era su universo, la razón por la que trabajaba de noche para poder estar allí cuando regresara de la escuela, ayudarla con la tarea y arroparla antes de ir a su turno. Desde la muerte de su esposa hace 3 años, Trevor había reconstruido su vida en torno a un propósito: darle a Emma estabilidad y amor. Hablaba poco sobre su pasado militar, prefiriendo leer cuentos para dormir sobre valientes caballeros y guerreros honorables, en lugar de compartir sus propias experiencias. Lo que importaba no era quién había sido, sino quién era para Emma. Ahora, papá, ¿por qué trabajas cuando todos los demás duermen? Emma le había preguntado una vez, para poder estar despierto. Cuando tú lo estés, respondió él simplemente, pasando la mano por su cabello rubio rojizo. Eso es todo lo que importa. Cada mañana, después de su turno, Trevor caminaba 6 cuadras para ahorrarse el autobús, llegando a casa justo a tiempo para prepararle el desayuno a Emma antes de la escuela. La señora Calewa, una vecina mayor, cuidaba a Emma por las tardes hasta que comenzaba el turno de Trevor. El sistema no era perfecto, pero funcionaba. Un equilibrio entre el salario mínimo, un presupuesto cuidadoso y horas preciosas con su hija. El puerto a las 2 de la mañana era el dominio de Trevor, un mundo de sombras y ecos donde se movía metódicamente a través de su rutina de limpieza. La lluvia de abril había sido implacable esa noche, creando ríos entre los almacenes y los muelles de carga. Trevor acababa de terminar de fregar el pasillo principal cuando el sonido atravesó el tamborileo de la lluvia. Un grito de mujer, agudo por el terror. Su cuerpo respondió antes de que su mente pudiera procesarlo. Soltando su con el trapeador, corrió hacia el sonido del corazón latiéndole contra las costillas. Al doblar la esquina del almacén 7, los vio. 2 hombres acorralaban a una joven contra la pared del edificio. Uno le tapaba la boca con la mano. El otro buscaba su bolso. Sus ojos, abiertos de par en par, con miedo, se clavaron en el «Oye» de Trevor.
La voz de Trevor resonó con una autoridad que no había usado desde que salió del servicio. Ambos hombres se giraron momentáneamente, sobresaltados. Lo que siguió fue breve pero violento. El atacante más grande se abalanzó sobre Trevor con un cuchillo, cortándole el antebrazo antes de que Trevor pudiera desarmarlo con un movimiento experto. El segundo hombre huyó inmediatamente. Trevor sometió al portador del cuchillo con mínima fuerza, manteniéndolo inmovilizado hasta que la mujer pudo llamar a la policía por teléfono. ¿Estás herida?, preguntó Trevor a la mujer temblorosa, quien negó con la cabeza con los ojos llenos de sorpresa y gratitud. Gracias, susurró. Lo habrían hecho. Ella no pudo terminar la frase. Para cuando llegó la policía, Trevor ya se había vendado el brazo sangrante con un pañuelo. Dio su declaración brevemente, rechazando la atención médica a pesar de la insistencia del oficial. Necesitaba terminar su turno. La receta de la medicación para el asma de Emma debía entregarse mañana y no podía permitirse faltar al trabajo. Deberías conseguir eso, dijo el oficial, mirando el vendaje improvisado de Trevor. Está bien, respondió Trevor. He tenido peores. Regresó a su trapeador abandonado. Terminó su turno como si nada hubiera pasado y fichó a las 7 de la mañana con la misma eficiencia silenciosa que caracterizaba todo lo que hacía. Trevor llegó al trabajo la noche siguiente y encontró a su supervisor, Phil, esperándolo con un sobre. La decisión de la empresa fue lamentable, pero necesaria. El despido entra en vigor de inmediato. Abandonó su área asignada. Phil explicó que no podía mirar a Trevor a los ojos. Participó en una intervención no autorizada. Responsabilidad de la empresa. Clara violación del protocolo. Trevor permaneció en silencio, con el brazo vendado palpitando bajo la manga de la chaqueta. Necesito terminar esta semana, dijo finalmente con voz firme. La medicación de mi hija está incluida. El pago final está incluido. Phil lo interrumpió deslizando el sobre. Lo siento, Luis. Tengo las manos atadas. Trevor no discutió. Nunca lo hizo.